Tomen asiento, señoría, para reanudar la sesión plenaria. Buenas tardes, señorías. Reanudamos la sesión plenaria del día de hoy. La segunda propuesta de impulso dentro del punto 5 del orden del día es la propuesta de impulso ante el Pleno número 110, instando a la Junta de Extremadura a hacer las gestiones oportunas para que sean restituidos a la Comunidad Autónoma de Extremadura los 40.000 volúmenes que los monjes jerónimos se llevaron del monasterio de Yuste y los 10.000 volúmenes provenientes de la donación de don Vicente Cadenas Vicén, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, PSOE Regionalistas, y cuyo registro de entrada es el número 10.681. Para su defensa y por dicho grupo parlamentario, tiene la palabra por tiempo de 10 minutos el señor Beneito Pita. Buenas tardes, señores y señores diputados. Dada la hora en que nos toca casi siempre intervenir, voy a intentar ser breve, que yo sé que ustedes me lo agradecerán y yo también. Cuando hablamos de patrimonio cultural, muchas veces no nos damos cuenta de que el patrimonio cultural es la herencia que nos han dejado nuestros antepasados a lo largo de los tiempos y que somos responsables de su custodia, su mantenimiento y su difusión. Todo esto viene a cuento de que en septiembre de 2011 salían de Extremadura rumbo a la Universidad de Comillas 40.000 volúmenes de la biblioteca de Yuste y otros 10.000 de una donación de don Vicente Cadenas Vicén, que había donado a el monasterio de Yuste. Yo creo que en Extremadura quizá estemos demasiado acostumbrados a que nos expolien y de hecho pocas voces se levantaron para reivindicar que este patrimonio bibliográfico y documental no saliera de Extremadura. A mí no me gustaría que esta propuesta de impulso se convirtiera en un debate de a ver quién tiene la culpa, porque al final siempre estas cosas suelen acabar igual. Por un lado estaremos diciendo que si fue en septiembre de 2011 quien gobernaba el Partido Popular, luego podría yo decir que son responsables, y por otro lado el Partido Popular me diría que en meses anteriores ya se sabía que esos libros se iban y que no se hizo nada porque se fueran. Con lo cual insisto en que no me gustaría que esta propuesta se convirtiera en eumás eres tú y va culpa va tienes tú. Me gustaría que la Cámara aprobara por unanimidad esta propuesta de impulso, instando al Gobierno de Extremadura a realizar todas las gestiones oportunas para que nos devuelvan lo que nos han quitado. Y en eso supongo que todos estaremos de acuerdo. La Ley de Patrimonio Histórico-Cultural de Extremadura, de 29 de marzo de 99, en el título preliminar, apartado 3, se dice que se consideran de interés para Extremadura todos aquellos bienes relacionados con el punto anterior que están radicados, hayan sido descubiertos, producidos o recibidos, tengan una vinculación histórica o cultural con la comunidad autónoma o alcancen una significación propia para la región. Está claro que los volúmenes de Yuste, tanto de la biblioteca como la donación de don Vicente Cárdenas, son bienes de interés cultural de Extremadura y por lo tanto están protegidos por la Ley de Patrimonio Histórico y Cultural. Eso significa que los monjes jerónimos, que fueron los que se llevaron esos libros, esos volúmenes, incumplieron la legislación vigente y no comunicaron, como dicen otros artículos de la ley,
no comunicaron a la consejería pertinente que ese patrimonio iba a salir de Extremadura como así lo prevé la ley. Insisto en que creo que es lamentable que sigamos haciendo oídos sordos y miremos para otro lado cuando nuestro patrimonio o desaparece, o se lo llevan, o se destruye, o simplemente pasa desapercibido. Creo que muchas cosas importantes se hablan en esta Cámara, pero a lo mejor de nuestro patrimonio histórico-cultural pues no hablamos todo lo que tenemos que hablar y no somos conscientes de la importancia que tiene para Extremadura mantener su patrimonio. Ya digo, esa es la herencia que hemos recibido de nuestros antepasados y por esa herencia yo creo que merece la pena conservarla, difundirla y que nuestros hijos y nietos puedan también disfrutar de ella. Por eso, insisto, no se trata de saber quién es el culpable de quién se ha llevado los libros. A mí me da exactamente lo mismo. A mí me gustaría que por unanimidad se aprobara que instáramos al Gobierno a que realice las gestiones, que estuviéramos apoyando al Gobierno en las gestiones e incluso, si hay que tomar alguna medida legal por el incumplimiento de la Ley de Patrimonio Cultural y Artístico de Extremadura, se tomen si así se considera. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Beneyto. En turno en contra o de fijación de posiciones, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verdesíes, y por tiempo de 5 minutos tiene la palabra el señor Casco Ruiz. Muchas gracias, señor presidente. Son estas horas incómodas, sobre todo si hay que hablar de los Jerónimos. No se preocupen ustedes que no declamaré ningún canto gregoriano, aunque tal vez fuera necesario. Despierta, oh Señor. Les diré sobre esta iniciativa que nosotros estamos totalmente de acuerdo con lo que se plantea, señor Beneyto, y por lo tanto vamos a votar a favor de la misma. Deben saber ustedes que los Jerónimos, con J, porque yo soy más partidario del indio Jerónimo, con G, los Jerónimos, decía, son una orden contemplativa, pero eso no significa que nosotros nos tengamos que sentar a contemplar cómo desaparece nuestro patrimonio, que además el patrimonio no solo de la generación que hoy está viviendo en Extremadura, sino de la generación que vendrá. Una de las exigencias que se le debe exigir a cualquier gobernante, a cualquier ciudadano, a cualquier persona, es que proteja y cuide su patrimonio, porque no es suyo, es de las personas que vendrán después de él, y las personas que vengan después de él también tendrán que cuidarlo, porque tampoco es suyo, es patrimonio de todas las generaciones que vivan en esta tierra. Por eso coincidimos con usted en la preocupación que tenemos por la desaparición de un patrimonio bibliográfico esencial que pertenece a todos los extremeños y que además debe ponerse a nuestro cuidado y debe protegerse para que además pueda utilizarse en investigación y en distintas tareas historiográficas. En este sentido, todo archivo, toda biblioteca que hay en Extremadura con patrimonio histórico bibliográfico no se puede sacar de esta tierra. Lo dice la legislación, lo menciona usted en su propuesta y tiene razón, no se puede sacar. Un ayuntamiento no se podría llevar de Extremadura, aunque quisiera, su archivo, por muy municipal que fuera. Y por la misma razón, una orden tampoco puede llevarse los libros que pertenecen al patrimonio de Extremadura, no se lo puede llevar a ningún sitio y debe permanecer aquí. En este sentido, esperemos que efectivamente se apruebe la iniciativa y desde el Gobierno se pongan en marcha las iniciativas que sean necesarias para que vuelva el patrimonio a Extremadura. No podemos correr el riesgo de retroceder a principios del siglo XX, cuando tanto patrimonio empezó a salir
de nuestras fronteras, no solo de esta comunidad, de las fronteras de España, para terminar en distintos museos o en colecciones privadas de América, fundamentalmente, de Estados Unidos. No podemos retroceder a esa época, principios del siglo XX. Tenemos que cuidarlo y, por lo tanto, y como usted, sin ánimo de buscar en este momento culpable, lo que se pide, lo que usted pide, y tiene toda la razón, es soluciones. Y en ese sentido esperemos que el Gobierno atienda esa llamada y todos juntos encontremos la solución para que el patrimonio bibliográfico del Monasterio Imperial de Yuste vuelva al Monasterio Imperial por Carlos V de Yuste. Nada más. Muchas gracias, señor Casco. A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida, y por tiempo también de 5 minutos, tiene la palabra el señor Barrios. Gracias, señor presidente. Señor Benedito, pocas veces vamos a encontrarnos con un marco de consenso y acuerdo como el que hoy podemos tener su grupo y el mío con la propuesta que ustedes presentan. Y creo que no podía ser de otra forma. Y también es normal que el otro grupo parlamentario, Izquierda Unida Verde SIE, también coincida con nosotros en el sentido del voto positivo. La Biblioteca Monacal, propiedad de la Orden Jerónima, que estuvo ubicada hasta septiembre del 2011 en el monasterio de Yuste, está compuesta por los fondos que los monjes aportaron a Yuste en 1958, cuando se trasladaron desde su convento de Santimponce, más las aportaciones que desde esa fecha consiguieron reunir mediante otras donaciones y adquisiciones. Se habla aproximadamente de unos 40.000 volúmenes, aunque la cantidad no es muy exacta. La antigüedad de dichos volúmenes van, si atendemos a los datos oficiales que nos ofrece la web oficial de la Real Asociación de Caballeros del Monasterio de Yuste. Estos dicen que los volúmenes van desde el año 1536 a 2006. En dicha web se dice también tener catalogado 29.500 libros. Y hay otros 95 libros del fondo antiguo que están digitalizados de los siglos XVI, XVII y XVIII. Pero no son solo estos fondos los que tienen un valor incalculable, señorías. Hay que resaltar que el legado del historiador don Vicente de Cadenas y Vicén, que se estima en unos 10.000 volúmenes, el cual fue cedido a la Orden Jerónima del Monasterio de Yuste por manda testamentaria y también trasladado, como los otros, a la Universidad de Comillas. A mi grupo nos consta, y a mí en particular, que el actual Gobierno de Extremadura no se ha quedado quieto ante este expolio bibliográfico. Y le puedo enumerar algunas de las acciones que el actual Gobierno del Partido Popular Extremadura Unida, a través de la Consejería de Cultura, ha llevado o está llevando a cabo. En primer lugar, se ha realizado una rápida, escrupulosa y detallada labor de indagación en torno al fondo bibliográfico de Yuste, la titularidad de este fondo, el contenido, las causas, etcétera, etcétera. Han solicitado también informes jurídicos sobre si este traslado se ha ajustado a derecho o ha vulnerado algunas de las leyes vigentes. Nos consta también que la propia Consejería de Cultura, una vez conocedora de la digitalización de una parte importante de dicho fondo, se ha preocupado de iniciar los trámites necesarios para recuperar dicho material bibliográfico y que éste pueda ponerse a disposición de los ciudadanos desde el repositorio de la propia Consejería. El Gobierno del presidente Monago ha recabado a título informativo los siguientes informes de personas e instituciones que por una u otra razón son conocedores del proceso por haber tenido que ver o bien con el fondo bibliográfico, con el monasterio de Yuste o bien con la Orden Jerónima. Y así se ha pedido informe o se ha recabado informe a la Academia Europea de Yuste en la persona de su presidente o director, don Antonio Ventura Díaz. También a Patrimonio Nacional, que es una parte importante y no lo podemos olvidar, en la persona de su director, José Rodríguez Palazuelo. A don Joaquín González Manzanares, director de la Biblioteca de Extremadura. Don Manuel Martín Lobo, expresidente de la Real Asociación de Caballeros de Yuste. A Monseñor señor don Clemente Martín Muñoz, presidente de la Real Asociación de Caballeros de Yuste. Y también a los servicios jurídicos de la propia Consejería. Desde el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida entendemos, señorías, que no ha habido dejación de funciones del actual Gobierno, sino todo lo contrario, una eficaz labor por recuperar la información y por enmendar el entuerto provocado
por una Administración que entendemos que no supo actuar en su momento. Han abierto, señorías, expediente informativo y han iniciado los estudios y trámites para ver la manera de reclamar a la Universidad de Comillas que el fondo vuelva a Extremadura, lo cual necesariamente pasará por un procedimiento, a buen entender, jurídico. Creo, señorías, que nadie de esta Cámara sabemos en estos momentos la fórmula en la que el fondo se trasladó o se traspasó por parte de la Orden Jerónima a la Universidad de Comillas. No sabemos, o así no lo sabe mi grupo, si fue donación, comodato, compraventa, venta por precio simbólico, ya que la fuente a la que ha tenido acceso este grupo parlamentario y también el Gobierno de Extremadura no coinciden. El interés de este fondo bibliográfico es mucho para Extremadura, sobre todo el legado de don Vicente Cadenas, ya que entendemos que este legado puede estar más vinculado a su permanencia en Yuste de acuerdo con la cláusula testamentaria por la que se produce la cesión. Trabajemos juntos, señorías, todos los grupos parlamentarios. Colaboremos con el Gobierno de Extremadura para que el regreso de estos fondos bibliográficos sea una realidad y, si puede ser mañana, mejor que pasado. Muchas gracias. Gracias, señor Barrio. En turno de réplica, por el Grupo Parlamentario Socialista PSOE Regionalista, el señor Beneito Pita, por tiempo de 5 minutos. Quiero agradecer tanto al señor Cascos como al señor Barrios el apoyo a esta iniciativa. Creo que es justo que los extremeños pidamos que lo que es nuestro se nos devuelva, y además creo que la ley de patrimonio es clara. Yo creo que aquí hay una vulneración de la ley. Yo tengo aquí delante, en el capítulo 3, artículo 21, apartado 1, donde dice: además de los bienes de interés cultural y de los bienes inventariados, forman también parte del patrimonio histórico y cultural extremeño los bienes inmuebles, muebles e intangibles que, pese a no haber sido objeto de declaración ni inventario, posean los valores descritos en el artículo 1. Es decir, no pueden salir de Extremadura los volúmenes de Yuste, con lo cual se ha infringido la ley. Y lo que hay que hacer, entiendo, yo agradezco mucho las explicaciones que me ha dado el señor Barrio en cuanto a cuáles son las actuaciones que ha tenido el Gobierno de Extremadura hasta ahora, pero yo creo que a lo mejor hay que ser un poco más contundente, a lo mejor hay que apretar más, porque mucho me temo que estas cosas, cuando se deja pasar un tiempo, al final nadie sabe ni dónde están los libros, ni de quién son los libros, ni cuántos libros había, porque esto empieza, ¿quién nos dice que, o de comillas, no va a acabar extendiéndose por medio mundo? Porque hay que reconocer, por ejemplo, que el fondo de don Vicente Cadenas, en cuanto a libros relacionados con Carlos V, es uno de los mejores del mundo. Es decir, ese patrimonio es un patrimonio de un valor incalculable y que, lógicamente, por el valor que tiene, es muy fácil que acabe en manos de particulares, como no se tomen las medidas rápidamente, incluso medidas legales, puesto que yo no tengo la menor duda de que se han incumplido las leyes de patrimonio de esta comunidad autónoma. Por eso, agradeciendo la confianza, agradeciendo el voto a favor de los dos grupos, sí que me gustaría que instáramos al Gobierno a que de verdad, bueno, pues apretara un poquito más, que viera a ver legalmente cómo se puede esto, y que, bueno, aquí nadie se puede ir de rositas, sea jerónimo, sea jesuita o sea testigo de Jehová. O sea, aquí no se puede ir de rositas nadie cuando se lleva un patrimonio de esta comunidad. Aquí hay que empezar a decirle a la gente que el patrimonio de Extremadura es para Extremadura y que no se lo pueden llevar por mucho que crean ellos que es suyo, de su propiedad. No lo es, y así lo dice la ley. Por lo tanto, apretemos todos, y desde luego al Gobierno le digo, aunque hay pocos aquí hoy, ahora en este momento, que cuentan con mi grupo para colaborar en esta tarea de exigir que esto vuelva otra vez a Extremadura. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Beneito. Para cerrar el debate, los grupos parlamentarios de menor a mayor tendrán un nuevo turno, cada uno de ellos de 5 minutos. Renuncia al turno el Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verde Síes. Gracias, señoría. Le correspondería al señor Beneito un nuevo turno de 5 minutos. Renuncia a él. Gracias, señoría. Para cerrar el debate por el grupo mayoritario, Grupo Popular Extremadura Unida, tiene la palabra el señor Barrios, por tiempo de 5 minutos. Gracias, señor presidente. Señor Beneito, yo le puedo garantizar que el Gobierno
actual, el Gobierno actual de Extremadura, sí está trabajando de forma contundente en intentar recuperar este gran valor o este gran patrimonio de todos los extremeños. Lo que pasa es que tampoco podemos precipitarnos. Hay que hacerlo siempre con una base jurídica y hay que dar los pasos muy bien dados, y es lo que está haciendo. Yo anteriormente en la primera intervención se lo decía, se está recabando información suficiente para que podamos reclamarle de forma, y además de una forma satisfactoria, estos libros para que se devuelva de donde creemos que nunca debió de salir, que es del monasterio de Yuste. Pero repito que se está trabajando y que la propia Consejería está trabajando, no solamente la Consejería, sino también le puedo decir que está trabajando Patrimonio Nacional, que depende, como ustedes saben, del Gobierno Nacional. Nosotros entendemos que hay algunas cosas que no se ha hecho bien y que se ha hecho de forma irregular y no de acuerdo con lo que dice muy bien, como usted anteriormente ha nombrado, la Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Extremadura o bien también la Ley de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura. Y una de las cosas que no se ha hecho es que no se ha notificado el traslado de estos libros, que es preceptivo. No se ha notificado. Entonces, por ahí, el Gobierno de Extremadura está trabajando, pero repito, con los informes necesarios y al final, también lo decía en mi primera intervención, que desgraciadamente lo más seguro que tengamos que recurrir judicialmente o reclamar judicialmente, pero así se hará. Y también hay otro tema que creemos que es otra vía que se puede abrir legalmente, que es el derecho de tanteo y el derecho de retracto que tiene el Gobierno de Extremadura, que no la ha ejercitado porque nadie le ha comunicado que se ha hecho esta transacción de los libros. Por lo tanto, en ese término está trabajando el Gobierno de Extremadura, no le quepa la menor duda que se va a seguir trabajando, y desde mi grupo, el grupo que sustenta al Gobierno de Extremadura, yo creo que hay que agradecer el consenso que hoy tenemos en esta Cámara, como no podía ser de otra forma, para un tema muy importante, no para nosotros, sino para todos los extremeños. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Barrio. Señorías, concluido el debate de la propuesta de impulso, la someto a la consideración de la Cámara. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presentes 64, votos a favor 64, ninguno en contra, ninguna abstención. Por unanimidad de los presentes queda aprobada la propuesta de impulso. La tercera de las propuestas de impulso ante el Pleno en el día de hoy es la número 111, instando a la Junta de Extremadura a poner en marcha un proceso de negociación con las fuerzas políticas y con los agentes económicos y sociales de la región, con el fin de poner en marcha una serie de medidas que se concretan destinadas a estimular la economía y a la creación de empleo, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, PSOE, Regionalistas, y cuyo registro de entrada fue el número 10.683. Por dicho grupo parlamentario y para la defensa de la misma, por tiempo de 10 minutos, tiene la palabra su portavoz, el señor García Gómez. Buenas tardes, señoras y señores diputados. Cuando un país llega a 6.202.000 parados y una región llega a 182.000 parados, ese país y esa región están en una situación de emergencia nacional. Y en situaciones de emergencia nacional se requieren de las administraciones públicas, de los poderes públicos, actuaciones extraordinarias, como así ha sido, por ejemplo, esta mañana, cuando hemos discutido la renta básica de Extremadura. Digo hemos discutido no sin escuchar aquí alguna intervención fuera de tono, pero eso quedará para la anécdota. Ayer, en el Congreso de los Diputados, hubo un interesante debate de cómo no salir de la crisis y de cómo la oposición hacía propuestas para salir de la crisis de una manera en la que la sociedad española puede salir de manera cohesionada. Frente a los representantes de la oposición que ofrecieron salidas compartidas, un gran acuerdo nacional para salir de la situación de emergencia nacional en la que nos encontramos,
la mayoría absoluta del Partido Popular le permitió al señor Rajoy, no sin ciertas dosis de altanería y de ignorancia política, decir que rechazaba la propuesta de acuerdo de la oposición política de este país. Lo habían dicho los sindicatos el 1 de mayo y lo dijeron todos los líderes políticos ayer en el Congreso. Lo exigía la sociedad española en todos los sondeos y encuestas que publican los medios de comunicación y el CIS últimamente. Pero solo la cerrazón política del señor Rajoy dio al traste con todos esos ofrecimientos. En Extremadura, cada vez que el Grupo Parlamentario Socialista Regionalista ha subido a esta tribuna a hacer propuestas de empleo, de estímulo a la economía, han sido desdeñadas por aquellos que, sin tener la mayoría absoluta, funcionan como si tuvieran la mayoría absoluta. Debe ser que entre los bancos propios y los bancos franceses del cuerpo de mosqueteros suponen que tienen mayoría absoluta. Pero lo cierto y verdad es que la práctica política de esta Asamblea hasta ahora, en esta legislatura, ha sido desdeñar desde aquello que decía el señor presidente de la Junta de Extremadura de que eran chorradas, hasta considerarlo cosas que no eran de valor. Sin embargo, Julián Carretero, secretario general de Comisiones Obreras, Paco Capilla, secretario general de la Unión de Trabajadores de Extremadura, los empresarios de Extremadura, muchas organizaciones empresariales de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, presidente del Grupo Parlamentario Socialista, quien les habla hoy, el diputado Silencio. Bernal, le hemos dicho muchas veces al señor presidente de la Junta que estamos en un cambio de paradigma económico y no acaba de enterarse, porque hasta hace poco tenía que crecer la economía para generar empleo, pero ha cambiado tanto la crisis, la situación de este país y de esta región, que estamos en una situación de emergencia nacional y le hemos tenido que dar la vuelta al paradigma, y ahora o se crece en empleo o no habrá crecimiento económico. Y eso es lo que esta tarde traemos aquí, señoras y señores diputados. Una cuestión muy complementaria con lo que discutíamos aquí esta mañana de la renta básica. La renta básica es para no dejar a nadie en la cuneta. Dicho en castellano, que le gusta al señor Monago, no en inglés, como los del Liverpool. No, nosotros en castellano. Tenemos que salir todos de la crisis sin dejar a ningún extremeño en la cuneta. Pero para salir de la crisis y no solamente hacer políticas de protección a los que no tienen nada, hay que hacer una política de empleo a las que hasta ahora no le ha dado respuesta la Junta de Extremadura. Por eso, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista Regionalistas, traemos aquí esta tarde una propuesta para hacer un gran acuerdo regional, igual que ayer lo pedíamos en el Congreso de los Diputados, entre las fuerzas políticas de la región y los agentes económicos y sociales, entre los sindicatos y la patronal, para poner el empleo en la primera prioridad de la acción política. Por eso, nosotros hoy aquí, y espero que el Grupo Parlamentario Izquierda Unida, al cual no he citado entre los que le han pedido un cambio de paradigma, señor Escobar, porque usted solo se lo pide a Europa y a Rajoy, pero no a Monago, me encantaría que a partir de hoy le pudiera incluir a usted entre los que defienden el paradigma de que hay que generar empleo para que crezca la economía. Se lo digo con toda sinceridad. Espero que contemos con el apoyo para esta propuesta del Grupo Izquierda Unida. 25.000 empleos sociales es una condición sine qua non para que la economía regional en este periodo, en este año en el que entramos, no llegue a las cotas de desastre a la que llegó en el año 2012. En el año 2012, señorías, la economía extremeña decreció como la peor región de las regiones españolas. Y no se debió solo a la crisis, se debió fundamentalmente a la política económica y a la política presupuestaria del Gobierno de la Junta de Extremadura. Por eso todavía estamos a tiempo
para evitar los peores augurios que dicen que en el año 2013 la economía extremeña puede volver a bajar, puede volver a decrecer en torno al 2%. Proponemos medidas a corto, a medio y a largo plazo. Aparte de esos 25.000 empleos sociales, por los que se han manifestado tantos y tantos trabajadores en el 1 de mayo recientemente pasado, proponemos un plan para reactivar la economía regional, dotado de 64 millones de euros. Conocen ustedes ya, sus señorías, las medidas que contiene el plan de estímulo a la economía porque han sido debatidos en esta Cámara y me excuso poder volver a repetirlos, pero ese plan de reactivación de la economía, dotado de 64 millones, podría darnos la posibilidad de sostener empleo privado en las empresas de esta región en el entorno de los 70 a 90.000 empleos privados. Sostener el empleo en las empresas privadas es una necesidad urgente de la Junta de Extremadura, que por cierto le debe importar muy poco porque no está ni el señor consejero de Economía, ni la señora vicepresidenta del Desempleo, ni por supuesto el señor presidente de la Junta de Extremadura, ausente de Extremadura como casi siempre. Pero en cualquier caso, a los defensores de la economía privada les digo que es necesario sostener el empleo en las empresas privadas que están cerrando y con nuestro plan sostendríamos del orden de los 90.000 empleos en la empresa privada. Y les propongo también, en nombre del Grupo Parlamentario Socialistas Regionalistas, un plan de 40 millones para apalancar la liquidez necesaria de las empresas privadas de la región. Con 40 millones de avales de la Junta de Extremadura podríamos estar poniendo en circulación financiera del orden de los 500 millones de euros. Y de esos 40 millones, la Junta solo arriesgaría el 5%. El 5%. Porque no hay más de un 5% de fallidos en los avales que la Junta de Extremadura concede a las empresas privadas. 25.000 empleos sociales que podrían tener una dotación presupuestaria de 148 millones de euros. Y la pregunta ¿es posible financiar este proyecto? ¿Es posible hacer 25.000 empleos sociales en la región? ¿Es posible sostener 90.000 empleos en las empresas privadas solo con el presupuesto de la Junta de Extremadura que tenemos en este momento? La respuesta es sí. Evítense, señores del Partido Popular, venir a decirnos lo de la deuda, lo del déficit, rollo, con eso no comen los ciudadanos de Extremadura. ¿Tiene algún problema, señor diputado? Señor Morales, por favor. No, pero déjeme que se lo diga yo, ¿eh? Dígaselo. Señor Morales, tiene una advertencia. Debe ser que algunos alcaldes han tenido que salir corriendo porque no pagaban las deudas. Señor Morales, tiene la segunda y por favor, señor Valentín. Señor García, continúe con su intervención. Se lo agradezco mucho, presidenta. No vengan aquí a contarnos las milongas del déficit, porque ya no se lo cree nadie, ni de la deuda, porque no se lo cree nadie. Ya les dijo Felipe González que después de 2 años... No se pongan nerviosos, que le voy a decir lo que le dijo Felipe González al señor José Antonio Monago. Pero leo la prensa, señor Parejo, leo la prensa. Señor Parejo, no le voy a permitir que mantenga usted un diálogo con el diputado. ¿De acuerdo? Por favor, señor Parejo. Gracias, presidenta. Ya le dijo el señor Felipe González que después de 2 años la herencia es propia. Luego, absténganse de decirnos nada de la herencia. Hay dinero suficiente en los presupuestos para destinarlo como prioridad al empleo y tienen 80 millones que le va a permitir el Gobierno de España, flexibilizándole el objetivo de déficit, pasándoselo del 0,7 al 1,2 para financiar este proyecto de Señor impulso. García, vaya terminando usted también, por favor. Muchas gracias, señora presidenta. Tienen dinero suficiente, presupuesto suficiente,
para que nosotros podamos ofrecerle hoy aquí, termino señora presidenta, empleo a los extremeños, aquellos que llevan más de 2 años sin encontrar empleo, protección, como decíamos esta mañana, a través de la renta básica y, lo que es más importante, a los empresarios de esta región, el apoyo que en 2 años no han tenido de la Junta de Extremadura para sostener el empleo privado en esta región. Nada más y muchas gracias. Gracias, señoría. En turno en contra o de fijación de posiciones. En primer lugar, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verde Sies el señor Casco Ruiz por tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. No sé si dirigirme al señor Guillermo Fernández Vara o a cualquier otro diputado del grupo. Lo digo porque el señor Valentín García ha tenido a bien no mencionarme a mí expresamente y se dirigía a Pedro Escobar, a pesar de que me tocaba a mí, y lo sabía usted, me tocaba a mí la defensa de esta propuesta suya. Bien, vamos a ver. Yo coincido con usted en que es necesario un cambio de paradigma, que la gestión de la crisis está demostrando que o somos capaces de crear empleo público y que exista una intervención en la economía por parte del Estado, o vamos a seguir ahondando aún más en el abismo. Coincido con usted plenamente en eso, y que ante los datos alarmantes que se han producido de la EPA, y estuvimos aquí hablando largo y tendido sobre la misma en la última sesión plenaria, se requiere acción, propuestas y hechos, porque no nos podemos permitir la tragedia de tener a 181.000 personas en el desempleo, y por lo tanto esta comunidad tiene que intervenir. Y considero que esto es una propuesta importante, tanto que no debería solventarse en un suspiro y como si no pasara nada aquí, porque esta propuesta incluye en un 90% cosas con las que estamos de acuerdo y un punto en el que no. Y como creo que es un tema importante, y usted ha hablado de paradigma, yo le voy a proponer un cambio de paradigma en lo que vienen siendo los debates y las acciones de los grupos parlamentarios. La palabra paradigma se compone de 2 términos del griego, para, que significa junto, y deigma, que significa ejemplo. Y yo les voy a proponer que demos ejemplo, por ejemplo, y valga la redundancia, que demos ejemplo. Creo que es una iniciativa importante en la que, si no 3 grupos, al menos 2 fuerzas políticas sí podríamos ponernos de acuerdo. Pero para eso se requiere un mínimo de discusión que no lo podemos solventar ahora mismo en esta tribuna. Yo le ofrezco a usted, como nosotros hemos hecho antes con la iniciativa de los transgénicos, que se deje sobre la mesa, lo que no significa renunciar a ella, que se deje sobre la mesa, y para ponerle fecha, mañana o el lunes, nos sentemos los 3 grupos, o los 2, si uno de ellos no quiere, para que salga de aquí una propuesta con algunos de los ejes fundamentales que hay aquí. Empleo público. Los sindicatos, la gente de los campamentos Dignidad, la gente de distintos colectivos están reclamando 25.000 puestos de trabajo. Puede ser un punto de partida sin ningún género de duda. 25.000 puestos de trabajo o más si es necesario, lo que sean precisos. Que podamos definir también las líneas de actuación prioritaria. ¿Dónde se tiene que trabajar? ¿Cómo se tiene que trabajar? ¿Qué propuestas se pueden poner encima de la mesa? Que hablemos también de la financiación, y coincido con usted, hay dinero. Si se quiere, hay dinero. Y que se pueda presentar en esta Cámara, por consenso o con el acuerdo de 2 grupos parlamentarios, una iniciativa para pedir un cambio de paradigma en la actuación que se está haciendo y que conlleve políticas activas por parte de la Administración regional para crear puestos de trabajo, para conseguir que se reduzcan las cifras alarmantes de los 181.000
700 extremeños que ahora mismo no tienen un puesto de trabajo. Esa es la oferta, la propuesta, la idea que nosotros le formulamos, señor Valentín. Gracias, señoría. A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida, tiene la palabra el señor Sánchez Juliá por tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Cuando uno escucha hablar al Grupo Parlamentario Socialista, y por lo menos a este diputado le pasa, de acuerdo y de consenso, créanme que a veces uno no sabe cómo reaccionar. Porque, señorías, ustedes, señorías del Partido Socialista, del Grupo Parlamentario Socialista, son como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Cuando quieren enseñan la cara buena, pero enseguida se dan la vuelta y nos enseñan su peor versión. Y solo espero que hoy veamos aquí su cara buena, veamos su voluntad de consenso, veamos su voluntad de diálogo y la voluntad que tenemos todos de trabajar en pro del empleo y del crecimiento en Extremadura. Y nos gustaría también haber visto esa cara cuando en Extremadura, a principios de esta legislatura, se firmó el mayor pacto, la mayor estrategia que se ha firmado, consensuada con agentes sociales y económicos, consensuada con grupos parlamentarios, que no es otra que el Plan 3E, y el Grupo Parlamentario Socialista no estaba. Ahí también nos hubiese gustado contar con el apoyo de todos los grupos parlamentarios. Y no estuvieron, señorías, y no estuvieron por un simple berrinche de niño pequeño que había perdido las elecciones. Y sí, señor Valentín García, sí que hay que recordarle la herencia, el déficit y la deuda, porque si no hubiésemos encontrado con el segundo déficit más alto de todas las comunidades autónomas, no hubiésemos tenido que realizar muchas de las políticas a las cuales el Gobierno se ha visto obligado. Si no hubiésemos tenido que afrontar la deuda que ustedes nos dejaron, no hubiésemos tenido que apartar 300 millones de euros del presupuesto de 2013 para pagar esa deuda. Así que, señor García, no olvide usted el por qué estamos aquí, porque ustedes son protagonistas de ello. Pero no quiero centrarme hoy exclusivamente en esto. Voy a hablarle de su propuesta, señor García, porque creo que es una propuesta que usted nos trae aquí para hablar lo que realmente le importa a todos los que estamos en esta Cámara: el crecimiento económico y el empleo. Y creo que es un acuerdo que usted nos trae hoy aquí, que podría ser muy positivo, porque trata de abrir una mesa de diálogo, pero que es un acuerdo que usted me trae muy cerrado. Propone crear 25.000 empleos. Yo le pregunto que ¿por qué 25.000? ¿Por qué no 15.000? ¿Por qué no 30.000? ¿Cuáles son sus estudios? ¿Cuáles son los cálculos en los que se basan para ello? Porque pueden ser los mismos cálculos en los que se basaron para prometer 60.000 empleos y luego no poder cumplirlos. ¿Por qué 25.000 empleos? Y creo que si queremos sentar las bases para una negociación, si queremos sentar las bases de un diálogo, lo que tenemos que alcanzar aquí, en esta Cámara, hoy, es un acuerdo de mínimos. Es un acuerdo en el cual todos aquellos que se incorporen a esta mesa de trabajo puedan empezar a trabajar y proponer, y no estar sujetos a aquello que ustedes, del Grupo Parlamentario Socialista, hoy nos traen aquí como algo hermético, como algo cerrado y como algo a asumir, sin hablarlo, sin poder negociarlo y sin poder escuchar a otras muchas partes. Nos hablan también de la financiación de las empresas, algo con lo que estamos muy de acuerdo, pero también le quiero recordar que este Gobierno, a finales del año 2011, firmó un acuerdo con entidades financieras que en el año 2012 puso en circulación como recursos a la liquidez de las empresas más de 300 millones de euros, más las líneas que ya tiene creada el Gobierno de Extremadura a través de Avante o el Fondo de Capital Riesgo, entre otros. Y sin ir más lejos, la propuesta que lanzó el presidente del Gobierno de Extremadura de bajar los impuestos. Creemos que son medidas que también hay que tener muy en cuenta. Y quiero recordarle, señor García, ya que bien ha dicho aquí que usted lee la prensa, que el señor Felipe González también dijo muy claro que el empleo público no era la solución para salir de la crisis, sino que lo que es necesario apoyar a nuestros empresarios y emprendedores. Pero para seguir trabajando en esta línea, señor García, mi grupo parlamentario, en pro del diálogo,
en pro del consenso y en pro de llegar a un acuerdo entre todas las fuerzas políticas de esta Cámara, vamos a presentarle una enmienda transaccional a su documento, donde respetamos 3 puntos que creemos que son muy importantes, como la aprobación de un paquete de medidas destinadas a estimular el consumo regional, la aprobación de un paquete de medidas orientadas a mejorar la liquidez de la pyme regional y específicas al acceso a la financiación bancaria, pese a que ya existen algunos mecanismos puestos en marcha por el Gobierno regional. Creemos muy importante que se refuerce y se impulse ese programa de sistema de garantía juvenil. Creemos muy importante incluirlo, promover un programa específico de estímulo a las empresas encuadradas en los sectores productivos que más deterioro han padecido a lo largo de la crisis, destinada a mejorar el nivel de su competitividad e innovación y su internacionalización, y también un programa de empleo financiado con recursos públicos para la contratación de trabajadores y la ejecución de obras públicas destinadas a mejorar la competitividad empresarial de Extremadura. Creemos que esto es un documento que puede ser aceptado por todos los grupos parlamentarios, porque es un acuerdo de mínimos para empezar a trabajar en ese grupo que usted propone que aquí se cree. Para empezar a trabajar no hay que venir con un acuerdo cerrado y con un acuerdo de máximos, sino que hay que venir con las bases, hay que venir con el cultivo para que todos propongamos y demos nuestras ideas, y a partir de ahí lleguemos a objetivos finales a los cuales conseguir. Nada más y muchas gracias. Gracias, señoría. Tiene la palabra el señor García Gómez. ¿Espera usted recibir la enmienda o comienza su intervención? Gracias, señora presidenta. Don Víctor Casco, no era mi intención menospreciarle no nombrándole. Estaba nombrándole a los secretarios generales de las formaciones políticas. Pero ahora me dirijo exclusivamente a usted. Por eso decía que me gustaría en la próxima intervención incorporar a don Pedro Escobar, coordinador general de Izquierda Unida de Extremadura, a aquellas autoridades de esta región que han apostado por este paradigma. ¿Me está diciendo con el dedo que no? Pues no lo incorporaré, no se preocupe. Usted se lo perderá, no estará en la mayoría social, pero yo lo he intentado. Don Víctor, yo le tomo la palabra, solo le pido una cuestión fundamental. Mire, nosotros aquí, cuando hemos traído esta propuesta, era para ser consecuentes con lo que ayer dijo el Partido Socialista en Madrid, con lo que han pedido los sindicatos y una gran parte de esta sociedad. Lo que pedimos es que se haga una mesa, un acuerdo, un pacto con sindicatos, empresarios y grupos parlamentarios para poner en marcha el empleo como la prioridad absoluta de la política en Extremadura. Usted ha compartido ese objetivo, ha compartido el paradigma de que es necesario generar empleo público y o social para que crezca la economía, y yo le tomo la palabra. Pero me gustaría que a continuación nos pusiéramos de acuerdo también en si retiramos la propuesta, que en la propuesta conjunta que mañana registremos el Grupo Parlamentario Socialista, Regionalista e Izquierda Unida Verde Sies, en que tiene que llevar aparejada partidas presupuestarias para el año 2013 y para el año 2014. ¿Por qué? No es una condición previa, ¿vale? Pero es una condición indispensable, porque sin presupuesto no hay empleo ni hay estímulo a la economía. Y hemos tenido un presupuesto en esta Cámara en el año 2011 discutido para el 2012, en el que no se hizo ninguna apuesta por las dos cuestiones fundamentales que contiene esta iniciativa. Y hemos tenido un presupuesto para el 2013 que está en vigor y que no ha tenido ninguna respuesta a los problemas prioritarios de la ciudadanía de Extremadura. Evidentemente nosotros no hemos apoyado esos presupuestos. Por tanto, nosotros retiramos la propuesta y mañana
Esta propuesta, quitándolo de la renta básica que ya está aprobada por la Cámara, la registramos conjuntamente con el presupuesto que yo acabo de decir de lo que valen cada una de las medidas de empleo social, de estímulo a la economía y de avales a las empresas privadas para el sostenimiento del empleo público. Por tanto, retiro la iniciativa en este momento.